Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jesucristo, que ha resucitado para nuestra alegría, nos ha convocado para celebrar la Eucaristía. En este tercer domingo de Pascua, Él vuelve a encontrarse con sus discípulos para alentarlos y sostener y confirmar su fe. La liturgia hoy quiere ayudarnos a que sintamos la presencia de Cristo en nuestra vida, a reavivar nuestra propia fe y a que seamos testigos de su resurrección. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de Dios, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo de Pascua, recordamos la fiesta de Santo Felipe y Santiago, que serán trasladados ciertamente, ¿verdad?, del día 3. Pero celebramos este tercer domingo de la Pascua recordando a estos apóstoles también en nuestra Eucaristía, el seguimiento de Jesucristo, porque somos hombres resucitados, hombres nuevos en el encuentro con Jesucristo. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos
Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen, después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz potente: el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el del Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no recogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Jesús les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: ¡es el Señor! Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de retirar del agua. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Entonces Jesús les dice: vamos, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da, y lo mismo del pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta a mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo,
Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermosa esta lectura, capítulo 21. Aquí tenemos varios elementos. En otra oportunidad ya estuvimos reflexionando. Después de la muerte de Jesús. Ya para se van de nuevo al lago, ahí donde nos habíamos encontrado y habíamos comenzado con el Señor nuestra misión. Pero por otra parte, a pesar de que están desanimados, ya llega a Piracutú y Pedro. Y se van todos de nuevo, o sea, vamos a nuestras andanzas de antes. No tenemos más fe, confianza en todo lo que sucedió. Pero en ese momento se dan cuenta, cuando el Señor no está con nosotros, cuando el resucitado no camina con nosotros, toda la noche dice que estuvieron, pero sin sacar nada. Ahí, a la madrugada, esto es importante también, la madrugada siempre aparece. También María Magdalena, ya habíamos escuchado en la resurrección, siendo de madrugada, cuando aún era oscuro. Aquí Jesús está trayendo la luz, la iluminación. Que veñan de acá, me veñan de agua, vaya para veñan de yara, de la fuerza del Espíritu del resucitado. Pero aquí es importante, menos mal, cuando ellos estaban así ya amaneciendo, Jesús se presenta en la orilla, se queda, queridos hermanos. Este es otro elemento importante porque nosotros sabemos que Jesús caminó sobre el agua, etc. Y sin embargo está resucitado, podría hacerlo tranquilamente. No. La teología nos quiere dar a entender seco en la orilla. La buena noticia en el mundo, la construcción del reino de Dios. Yo me quedo en la orilla, pero yo y cotas alero, porque yo estoy resucitado y les doy la fuerza que ustedes necesitan. Y ahí entonces, cuando ellos le ven, Jesús le dice, ¿tienen algún pescado? Pero no es la virá. Y claro, es infructuoso, todo es infructuoso el trabajo si es que no le tenemos al Señor. No podemos confiar simplemente, como dice el Salmo, en seres de polvo que no pueden salvar, es decir, en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Añade, ya vos se te vea. Ya eres cola de ídolo, ya eres cola de tendotai, se dañan burra, lo que sea. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Y porque justamente hay tanto egoísmo detrás de todo eso que el Señor nos vuelve a decir, ¿verdad? ¿Pescaron algo? Y no. Ya voy a ir para ahí. Si no tenemos, si no escuchamos la palabra del Señor. Y entonces por eso Jesús, cuando le dicen no, entonces le llama a una conversión. Bueno, pejendugue, tiren ahí a la derecha. Y ellos tiran. ¿Y qué hacen? Ahí están los peces. Queridos hermanos, hay muchos más elementos. Quisiera pasar solamente a ese final, ¿verdad? Porque cuando ya están ahí con 153 peces, 1, 5, 3, 1, Dios, generosidad, Dios que es generoso, y entonces hace maravillas, la perfección, 3, 1, 5, 3. Ya digo ya de 153, pero hay que mirar en realidad en una exégesis muy interesante. Si no somos generosos, 5, entonces no vamos a llegar a la gloria, la perfección, número 3, 1, 5, 3, 153 ya. Así es que entonces, ya tengamos a Dios, seamos generosos para poder llegar en la construcción del reino de Dios. Pero aquí termino, porque Jesús una vez cocaró y veo no hay Pedro. Vos me negaste 3 veces, será, vea, eres que quillera. Pero te vuelvo a preguntar la primera vez, ¿debe ser de veras? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Queda sorprendido, Pedro. Carú y veina, segunda vez, Pedro, ¿debió cierto ser algo? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Quiero saber si es cierto. Tercera vez, Pedro, ¿realmente me amas, Señor? Y ahí se pone a llorar ya Pedro. ¿Por qué? Y porque en su corazón ciertamente había mucho amor, ¿verdad? Pero y canguera. Añadió, dice, ¿cuántas veces nosotros decimos que amamos al Señor? Ya muy veñan de yarares y decimos, pongo mi mano en el fuego. Pero veis, ya de canguera ya por ponerla ya pone. Así que, sé yo que fuera, dale fuerza. Ánimo, ani la yare coreite, entonces la ñan de Biblia, ani la yare coreite, la ñan de santuario y cuál ñan de roba, ñan de repisa o mía, ve, solo bla bla, ani que coñan de Jehová. Ante esta pregunta del Señor, ¿me amas verdaderamente? Bueno, aquí está, Señor, solo tú, cuando me ayudas a ser generoso, 5,
entonces la construcción del reino de Dios, de mi familia, de mi país, de mi iglesia, ahí está el fruto de tu amor en mi vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A todas las intenciones respondemos: que seamos tus alegres testigos, Señor. Que seamos tus alegres testigos, Señor. Para que la Iglesia, perseguida en tantas partes del mundo, tenga la fortaleza de los apóstoles, oremos. Que seamos tus alegres testigos, Señor. Para que aquellos que tienen responsabilidades en el gobierno no olviden el motivo de su servicio, el bien común de todos, sin excepciones. Que seamos tus alegres testigos, Señor. Para que en este año jubilar llevemos signos de esperanza a todos los que sufren y ellos puedan encontrar alivio y fortaleza en Jesús resucitado. Oremos. Que seamos tus alegres testigos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos. Que seamos tus alegres testigos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz venció a la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión.
me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Mira, Señor, con bondad a estos hijos tuyos, que has renovado por medio de los sacramentos, y condúcelos al gozo eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón.